La representante Lizy Burgos, en un proyecto de Proyecto Dignidad sobre la comunidad trans, trata de plantear que se vaya a la cárcel conforme a su sexo, no conforme a su género. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una persona que se percibe a sí mismo como mujer, pues no pueda decir que va a la cárcel de mujeres si tiene órganos sexuales masculinos. Y obviamente lo mismo a la inversa, que una persona que tenga órgano sexual femenino, pero su percepción es masculina, pues no vaya a la cárcel de varones. En síntesis, eso es lo que ella está presentando. Y plantea en el proyecto que ha habido casos en Estados Unidos y España donde personas con órganos sexuales masculinos, o sea, varones, van a la cárcel de mujeres porque dicen que se sienten como mujeres y violan mujeres y, ¿verdad?, agreden sexualmente y ya están embarazados mujeres. Ok. El problema es que, ¿qué es lo que se hace en Puerto Rico? Pues precisamente hablé con Ramón Torres, el licenciado que fue subsecretario de Corrección cuando se adoptó la ley federal, y precisamente en Puerto Rico hay oficiales de este tema en cada cárcel, cada centro de corrección. Y precisamente el proceso es el siguiente. Un médico va, verifica a la persona y decide ese médico dónde va a ir esa persona. Supongamos que tiene órganos sexuales masculinos, va a la cárcel de varones. Pero si tiene un género femenino, no se pone con el resto de la población carcelaria, sino que se pone en una galera aparte. Es decir, está como en unos pasillos distintos al resto de la población penal para precisamente evitar que sea agredida sexualmente esta persona. Lo mismo a la inversa, porque imagínate tú, ¿verdad?, que tú seas una persona con rasgos masculinos, pero con vagina, que va a pasarte en la cárcel de varones, ¿verdad? Así que para evitar eso, por disposición federal, ya ocurre lo que dice la representante Lizy Burgos, que la gente va en Puerto Rico conforme a su sexo. Es decir, si tú cometes un delito y vas preso o presa, vas a ir a la cárcel conforme a tu sexo. Y dentro de esa cárcel, que ya es conforme a tu sexo, se te separa del resto de la población para que sea conforme a tu género. Y así, pues resuelve el problema. Así que en la práctica, lo que plantea Lizy Burgos, que se pase por legislación, ya eso es lo que ocurre en Puerto Rico. Vamos a ver lo que me dijo Ramón Torres sobre esto. ¿Esto es un problema real en Puerto Rico? O sea, ¿existe dentro de la población criminal personas de la comunidad trans? O sea, sí existen. Sí existe. Sí. Y entonces Ok. lo que se hace es que un médico lo revisa y Trans, determina a qué cárcel va. transgénero o transexual. Ambos, Ambos. O sea, existe dentro de ambos la cárcel ahora mismo personas trans. existen. Y para eso, si se sienten en peligro y es un peligro para la población, hay unas galeras exclusivas para cada una de esas personas, para que Ok. no estén en conjunto la población. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, pues la persona inicialmente tiene que solicitarlo, se le hace, todo confinado que entra, se le hace un examen físico por parte de un médico, un facultativo médico que determina, evidentemente, si es hombre, evidentemente, si es mujer, físicamente, biológicamente. Una vez eso se determina, si la persona se ve hombre, pero tiene genitalia femenina, evidentemente no puedes ponerle a una institución de hombres ni a una institución de mujeres, pues va a unas galeras específicas en las instituciones donde va a estar solo o sola. Galera te refiere al cuartito de la cárcel. Esa es la celda. La galera sería el pasillo donde hay distintas celdas. O sea, que esta población tenga, perdona, ¿verdad? Para saber, pero si tienen órganos masculinos o femeninos, da igual, terminan en un distrito, o sea, se juntan en este caso masculino y femenino, aunque estén, de nuevo, su género realmente o sean trans y por tanto tengan una galera aparte. Si tiene genitalia femenina, va a la cárcel de mujeres, independientemente de cómo físicamente se vea. Si tiene genitalia masculina, independientemente de su físico, va a cárceles masculinas, pero a galeras separadas. No significa que no se le den los servicios, se le va a dar los mismos servicios y se le va a dar las mismas oportunidades. Si es máxima seguridad por su peligrosidad, va a estar 22 horas encerrado, 2 horas de recreación. Si es mediana, pues va a tener 12 y 12, y si es mínima, va a tener 18 y 6. Pero la realidad es que va a estar en galeras separadas. O sea que, de nuevo, la celda y galera no es lo mismo. Y No, por tanto, la galera es como un pasillo aparte si tú tienes tus órganos femeninos, aunque seas de género masculino, o sea, aunque te veas como mujer, ¿verdad? Pero tienes un órgano masculino, se te pone en una galera aparte con todos los que hombres. O no, sea, están los hombres que no, allá. no, no, Por no eso, va a por eso, haber, por eso. no se va a integrar, no se integran. Está en la misma cárcel, pero no se integran, no se comunican.
Perdóname, lo traté de explicar, pero para que lo explicaste bien. O sea, igualmente, si eres mujer y fisiológicamente tienes órganos de mujer, pero tu género es masculino, es decir, pareces varón, pero eres sexualmente, tienes órganos reproductivos femeninos, vas para la cárcel de mujeres, pero en una galera aparte, o sea, en una parte distinta al resto de la población penal, o en este Es caso, el resto de correcto. la población de mujeres. Ok. Para comprender entonces este proyecto, que lo que plantea es que cada uno vaya conforme a su sexo, ya está atendido entonces, porque en la práctica, entonces ya tú vas al que es conforme a tu sexo. O sea, ya tú, al día de hoy, por ley federal y por reglamentación, entonces ya tú vas al que te corresponde sexualmente por tu sexo, y si tu género es distinto, pues vas a un espacio distinto dentro de lo que es tu sexo, ¿no? Es correcto. Y atiende a algo que ya está atendido, por llamarlo de esa manera, pero no sé si la representante lo trae porque quiere hacerlo, dejarlo, ¿verdad?, plasmado como ley estatal, porque si bien es cierto que lo dice una ley federal y dice una reglamentación, una ley estatal no lo dice. Así que yo no veo problema en por qué no abrir la discusión. O sea, todo es saludable si se abre la discusión. Lo que no puede pasar es que se utilice esto como balón filosófico político de estos de derecha o estos de izquierda. Aquí el principal fin de todo esto debe ser la dignidad del ser humano, independientemente esté preso o no esté preso, tiene que tener dignidad y tiene que tratarse a todos por igual. Ok, para entender entonces, o sea, filosóficamente hablando, es un tema, ¿verdad?, que podemos aquí discutir todos los días. Yo entiendo perfectamente a quienes piensan diferente. Yo entiendo las dos partes, pero pienso que todas las partes tienden a radicalizarse. Y pienso que un poco parte del problema es que, y es normal, o sea, los seres humanos tendemos a ser radicales en aquellas cosas que creemos. O sea, tú crees en algo, te doy un ejemplo, cuando yo estudiaba para ser pastor, pues yo era un predicador, me decían que yo predicaba mucho el tema del vegetarianismo, porque me había vuelto vegetariano y de repente me empecé a hablarle a todo el mundo del vegetarianismo. Igualmente cuando entré a la iglesia adventista, ¿verdad? Y me convertí pastor adventista, pues ahora todo el mundo del adventismo. Porque ¿verdad? Igual que pasa con los Cubs de Chicago, ¿verdad? Yo soy tan fan de los Cubs de Chicago que pues uno se convierte en un portavoz de eso, porque yo creo que tú sepas esta gran verdad que yo tengo aquí, toma, este es, ¿verdad? Y en parte yo entiendo la radicalización. El problema es que uno como ser humano tiene que percatarse, oye, quizás te estás radicalizando, ten cuidado porque puede ser que estés no viendo otros ángulos. Y en mi opinión, en la discusión de ese proyecto ocurre eso. Ocurre mucho el que la gente piensa, el proyecto de dignidad está mal porque son unos fanáticos que odian a los trans. Yo no dudo que hay gente de la comunidad que no ama a los trans, o sea, no hay duda. Igualmente pienso que hay gente de la comunidad LGBTIQ que odia a gente, ¿verdad?, de la comunidad eclesiástica. Quizás hay de todo, o sea, hay radicalización en todos lados, mi planteamiento, o sea, hay fanatismo en todo. Mi punto con esto es, yo creo que es un debate válido el que se tenga el a dónde debe ir la población penal una vez delinque. O sea, cuál va a ser ese trato. Porque tiene que ser con dignidad, pero tampoco puede ser que sea un relajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, Y, sí, te escucho. y no lo puedes dejar en al arbitrio de la persona que entra al sistema. Tiene que ser el sistema quien decida a dónde va, porque de lo contrario pasaría lo que tú dijiste, que hoy me siento hombre y voy a la cárcel de hombre, mañana me siento mujer y te tengo que trasladar a la cárcel de mujer. Y pasado mañana me siento otra cosa y tengo que ir a otra cárcel. El sistema, ciertamente, las personas que están institucionalizadas o en la cárcel, tienen que tener un mínimo, ¿verdad?, de elementos para poder sobrevivir y tienen que tener dignidad, pero al final del día están allí, el sistema es quien tiene que marcar la pauta de cómo es que conviven, no son ellos los que tienen que marcar la pauta. Ok, planteado ese asunto, ¿ha habido algún incidente que tú sepas de agresión en la cárcel con esta población? ¿De agresión o de violación o de algún tipo de otra cosa? Bueno, recientemente o públicamente yo no he visto ninguno, ciertamente pues eso no significa que no lo haya habido. Estoy seguro pues que como estábamos hablando ahorita, los absolutos, a mí no me gusta usar absolutos, pues así que probablemente pueda haberlo y me imagino que estarán trabajándose en ese sentido. Las personas que están en esa oficina de PREA actualmente, estoy casi seguro que son los mismos que estaban, pues son oficiales de carrera. Así que deben estar haciendo un excelente trabajo. O sea que
de nuevo, básicamente por los pasados 20 años, podríamos decir que la realidad es que tú vas a la prisión conforme a tu sexo y la selección de dónde dentro de esa prisión es conforme a tu género. O sea, si tú tienes un género distinto, pues vas a una carga distinta. Pero vas a la prisión de tu sexo, o sea, al día de hoy. Es correcto. Es lo que biológicamente, como biológicamente el médico certifique que tú eres. A esa es que determina si vas a una cárcel de mujeres o una cárcel de hombres. Ok. Eh, y planteo, porque obviamente quienes piensan que el tema no es un tema que debe discutirse, pues yo sí planteo que debe ser un tema que es un tema con profundidad, porque tenemos una proliferación, un aumento en la conciencia social y en la, ¿verdad? Y en la discusión pública de los temas del género y de los temas de la sexualidad. Así que ciertamente aquí hay, y creo yo que es importante plantearlo así, o sea, hay un aumento considerable en la concienciación dentro de la sociedad y la cultura de que hay un aumento de esta población, por la razón que sea, no vamos a entrar ahora por qué, pero lo cierto es que hay un aumento de esta población, así que creo que es una discusión válida a tener de cómo debe ser el trato con dignidad a estos seres humanos que son de la comunidad trans. Yo soy de los que cree que hay gente que sí pueden hacer en esas circunstancias, contrario a mucha gente del mundo cristiano que piensa que no. Yo digo, mire, yo no sé, o sea, o sea, si algo nos enseñó el maestro, el padre, para los que somos creyentes, es que nosotros no sabemos. Las circunstancias individuales son de cada conciencia. La humanidad es tan compleja y los que creemos en la creación, ¿verdad? El pecado lleva en deterioro a la humanidad y que sabe Dios las cosas que pueden ocurrir. Y la mente humana cada vez más muestra su fragilidad y la incapacidad, ¿verdad? Y etcétera. Así que planteo todas estas cosas porque los seres humanos nos creemos esta cosa tan perfecta, ¿no? Los seres humanos somos complejos y todo lo contrario. Dicho eso, yo sí creo que es una discusión válida a tener porque imagínate lo que le pasaría a una persona de la comunidad trans, por ejemplo, que tiene órganos femeninos, pero nació masculina, lo vamos a mandar a la cárcel de varones. Si se ve como una mujer y tiene un órgano de, o sea, es complejo, o sea, es un tema complejo. Igualmente, ¿qué le va a pasar a esa persona en la cárcel de varones? ¿Qué le va a pasar a una mujer trans que su nació, ¿verdad? Femenina, pero tiene órgano femenino, pero su género es masculino? ¿La mandamos para cárcel de varones? Con vagina, o sea, es complejo. Igualmente, o sea, es complejo y me parece que esto que tú planteas de cuál fue la solución en aquel momento por reglamentación y por ley federal, pues es lo correcto. La cosa es, debemos legislarlo localmente. ¿Tú crees que debe haber una legislación local para que lo plantee y se convierta ese reglamento y legislación federal en the law of the land aquí, local? Bueno, ya existe la ley federal y la reglamentación. Lo bueno de la reglamentación es que se puede cambiar con más facilidad que una ley, en el sentido de si el tema cambia, ¿verdad? Se mueve hacia otros niveles, pues uno puede cambiarlo. A mí me parece que dejarle a corrección, que son los que tienen el expertise y los que trabajan con esto diariamente, hacerlo por reglamentación es lo óptimo. Sin embargo, no estoy cerrado a que si la discusión se abre, pues que se discuta en la legislatura. Al final del día, los legisladores son los que tienen ese hacerlo ley o no hacerlo ley. Yo creo que como está resuelto. Y básicamente es lo que la ley está planteando. O sea, lo que plantea la representante de Lizy Burgo es que vayas a la cárcel conforme a tu sexo y eso es lo que ocurre al día de hoy. Correcto. De acuerdo con eso.